Bienvenidos a la nueva normalidad, ¿verdad? Algunos protocolos hay que seguir. Pues bueno, hermanos, pues gracias, hermano René, por la participación, en poder dirigir el culto en esta mañana. Que Dios te bendiga y sea cada uno de ustedes, hermanos, bienvenidos nuevamente. Gracias a Dios, porque hoy vamos a poder meditar en la palabra de Dios, extrañando, ¿verdad?, a todos nuestros hermanos que todavía no pueden estar con nosotros, pero pues gloria a Dios por los que podemos estar hoy. Pues hermanos, como participamos ya en la lectura de nuestro hermano René en esta parte, viendo el capítulo 4 del libro de Job, vamos a seguir con esta predicación expositiva, ahora con el libro de Job. Pues aprovechando que estamos sobre nuestros pies, me gustaría que nuevamente pidamos la dirección de nuestro Dios, pidiendo que Él sea el que hable a nuestros corazones. Los invito a que incline su rostro y su corazón delante de nuestro Padre y podamos pedir sabiduría en esta tarde. Vamos a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, alabamos y glorificamos tu buen nombre, Padre, porque sabemos que necesitamos de tu presencia y de tu Espíritu Santo para entender tu palabra. Señor, sabemos que tú has inspirado, Señor Dios, cada libro, cada capítulo que encontramos en la Biblia. Y Señor, hoy pedimos que abras nuestra mente, nuestro corazón para poder meditar en ello. Y que tú puedas, Señor Dios, asimismo obrar en nuestras vidas para ser confrontados, para ser consolados, exhortados, y asimismo, Padre, que nuestra vida pueda reflejar cada vez más el carácter de nuestro bendito Señor Jesucristo. Alabamos y glorificamos tu buen nombre, Señor, en esta mañana, pidiéndote, Padre, que por favor nos ayudes. Oh Señor, reconocemos nuestras limitantes, pero sabemos que en tu Espíritu Santo tenemos un buen Maestro, el cual nos podrá ayudar a entender tu palabra. Lo ponemos en tus manos, Señor. Permite que ninguno de los que estamos aquí salga como ha llegado, sino que podamos ser, Señor mío, asimismo exhortados por tus benditas palabras escritas en este bendito libro. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, hermanos, algo que de lo que comentábamos en la última predicación que hablamos sobre el libro de Job, es que uno de los retos que se puede encontrar en este libro es que a partir del capítulo 3 hasta el final, en los últimos capítulos, podemos ver que el libro de Job está escrito de una manera muy significativa. Y esta manera muy significativa en la que está escrito el libro de Job es que está en poesía. Es por ello que el libro de Job no lo podemos tomar literalmente en todo lo que dice, porque tiene escrito de esta manera, de verdad, como un poema. Sí, ahí podemos ver figuras, podemos ver hipérboles, exageraciones, podemos ver comparativos y muchas cosas que podemos ver en el libro de Job desde el versículo 3, desde el capítulo 3 hasta el último de sus capítulos. Sí, nada más los primeros 2 capítulos están escritos en prosa. Esto nos ayuda a entenderlo más literalmente, pero a partir de ahí ya empieza alguno de los conflictos en la manera de interpretación. Si usted se dio cuenta, esto no vamos a llegar hasta ese punto, pero uno de sus amigos aquí de Job, Elifaz, empieza a hablar sobre un espíritu que vio, como que se le apareció un espíritu y le empezó a hablar en forma queda y le empieza a revelar algo. Todo esto podemos interpretarlo como algo verdaderamente poético de lo que se está refiriendo. Asimismo con Job, cuando él hablaba de su corazón, lo más triste que le estaba pasando, y él hablaba y decía esto, ¿no? De maldigo el día en que yo nací, que sea sombrío y que no brille el sol. Todo esto es una manera poética de escribir el libro de Job. Bueno, ahora pues llegamos al capítulo 4 y después, si usted puede recordar un poquito de lo que hablábamos en el capítulo 3, es de que Job por fin rompe el silencio después de 7 días de estar ahí con sus compañeros, rompe el silencio y empieza a hablar. Termina Job de hablar y ahora viene la manera de hablar o la participación de sus amigos. El primero en poder hablar en contra de Job es Elifaz. Se puede considerar que Elifaz es uno de los mayores de edad, porque de acuerdo a la tradición y de acuerdo a la cultura en la que se desarrolla el libro de Job, es que el mayor es el que empiece a hablar primero. Por tanto, se reconocía que el mayor, con mayor sabiduría, con mayor entendimiento, rompiera el silencio en primer lugar y empezar a hablar o a cuestionar, en este caso, a Job. Hermanos, recordemos, para poder entender en contexto en el capítulo 4,
Recordemos primeramente el sufrimiento de este varón. Algunos estudiosos de estos versículos, algunos teólogos, comentaristas, llegan a la idea de que Job ni siquiera ya estaba viviendo en su casa. Usted tal vez estará consciente de que cuando alguien está sufriendo alguna enfermedad, tal vez es mejor cuando está en su casa que estar en un hospital, que estar en algún otro lugar. Hay como cierta tranquilidad. Algunos piensan que Job, por algunos textos que aparecen ahí, que Job estaba viviendo literalmente en el basurero de la ciudad. Ahí estaba este hombre, lejos de su casa, lejos de todos sus bienes, lejos de toda bendición, lejos de todo amigo que en ese momento, antes de llegar ellos, ahí en el basurero de la ciudad, con las llagas suppurantes. Algunos pueden ver que podría hacer referencia a que los gusanos salían literalmente de su carne. Era terrible la situación en la que estaba Job. Este varón estaba sufriendo cosas tal vez indecibles, cosas que pudiésemos decir en un lenguaje coloquial, no le desearíamos a nuestro peor enemigo. Era horrible, oliendo horriblemente, ya que su carne se estaba pudriendo, rascándose con un tiesto, con un pedazo de barro que encontró en el tiradero de la ciudad para poder rascarse la horrible picazón que tenía en su cuerpo. Vemos que fue el desprecio de su esposa, ni siquiera tenía el apoyo de su esposa. Maldice a Dios y muérete, le comentó. Después de varios meses fue cuando llegan sus amigos y está este periodo de 7 días de silencio. Pues terrible, hermanos, terrible la situación de este hombre. Sin duda poder imaginarnos el dolor también más fuerte, lo que veíamos en el capítulo 3, tan fuerte el dolor emocional que incluso pudiese ser más fuerte que la pérdida de todos sus bienes y la pérdida de sus hijos y la pérdida de muchas cosas. Ante todas las cosas se mantuvo firme Job, firme. Parecía una fe triunfante, pero cuando llega el dolor interno del corazón es quebrantado y llevado a maldecir el día de su nacimiento. Qué terrible condición. Una gran depresión espiritual fue el título de la predicación pasada. Ahora, teniendo ese contexto, entonces vemos que sus amigos abren por fin la boca y empiezan a decir palabras en las que nosotros pudiésemos considerar que no son nada indicadas. Muchas veces nosotros podemos decir hasta en forma de tal vez como broma, que amigos como los de Job nadie los desea. Pero en realidad podemos ver que estos hombres, aunque tuvieron una muy buena intención al ir a visitar a su amigo, en este momento se encontraban en una situación muy desfavorable para la vida de Job. En cuanto respecta a estos consejos que le dan como su amigo, hay algo que tienen ellos ya en mente. Sus amigos de Job tienen un pensamiento común en el cual empiezan a juzgar a Job. Y esta es con la idea de la retribución. ¿Qué es la idea de la retribución? Miren, esta idea nos marca el concepto de que muy fácilmente podemos pensar, al que va bien, el que obra bien, le va bien. Y al que obra mal, le va mal. Este sentido de la retribución es algo muy aferrado en el pensamiento o en la teología de estos tres varones, de sus tres amigos, que los llevó a pensar verdaderamente esto. Ellos empezaron a hablarle a Job con esta primicia en mente. Job está mal, Job está en pecado, porque el que obra mal, le va mal. Y este es el concepto que tienen sus tres amigos y lo que podemos ver en sus discursos en contra de Job. Ellos tenían este pensamiento conocido como teología de la retribución, en donde el que hace lo bueno le tiene que ir exactamente bien. Pero nosotros, que ahora podemos tener todo el concepto de la Biblia, que ahora tenemos mayor iluminación y que podemos ver la historia de Job completa, nos damos cuenta que no siempre es así. No siempre es así. No siempre al que hace lo bueno le va bien. Y no siempre al que hace lo malo en esta vida le va mal. Eso es algo de lo que nosotros podemos ver que llega a suceder. Pero este pensamiento, hermanos, de la retribución, este estilo de pensamiento está muy impregnado en la vida de sus amigos de Job. Y, hermanos, por no decirlo de otra manera, también en nuestros días. Aunque tal vez nosotros podemos tener mayor iluminación en la vida cristiana y mayor pensamiento de cómo es ahora pensar bíblicamente,
este pensamiento de la retribución está muy arraigado en cada uno de nosotros. Es algo en lo que, pues verdaderamente, hermanos, pudiésemos pensar y verlo, que, por ejemplo, miren, el libro de Job se escribió ortodoxicamente hablando o bíblicamente hablando, hay muchas teorías, pero la que más se acepta por sana doctrina es que el libro de Job tiene escrito alrededor de unos 1500 años antes de Cristo. O sea que si le sumamos los 2000 de ahora, pues ya es un libro muy antiguo. Pero 1500 años antes de Cristo, este libro se escribió y estaba demostrando que la idea de la retribución es completamente falsa. Porque la descripción que tiene Job es que a pesar de su sufrimiento, Dios lo describe como un hombre. ¿Cómo lo describe la Escritura? Perfecto y recto delante de sus ojos. La idea de la retribución, por lo tanto, es falsa. Pero miren, hermanos, esto podemos ver en la misma Escritura, podemos encontrar otros ejemplos que a pesar de que ya pasaron los 1500 años, sigue pensándose en la época de cuando estaba Cristo muy arraigado en el pensamiento de los apóstoles. ¿Se acuerdan que en una ocasión Jesús estaba pasando con sus apóstoles y uno de ellos le dijeron: Maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que éste naciera ciego? ¿Se dan cuenta? 1500 años después de haber escrito el libro de Job, y los discípulos de Cristo todavía seguían teniendo muy arraigado en su corazón el pensamiento de la retribución. ¿Qué decía? Jesús, es lógico, este hombre debe haber hecho algo muy malo. Es más, hasta estaban pensando ni bíblicamente, porque estaban pensando como en la reencarnación. ¿Cómo es que alguien puede pecar antes de haber nacido? Nadie. Y ellos dicen: ¿pecó este para que naciera así ciego? ¿Cómo pudo haber pecado si todavía no nacía? Miren, teológicamente estaban muy confundidos. Tal parece que eso es algo muy arraigado en la naturaleza humana. Ellos le decían: ¿pecó este o sus padres? No, de seguro sus papás hicieron algo grave. Han de haber blasfemado el nombre de Dios para que naciera este hijo ciego. Entonces, este pensamiento 1500 años después seguía presente en el corazón de los apóstoles. Y tal vez, hermano, hermana, yo me atrevería a decir que ahora, 2000 años después de que esto Cristo lo reprendió, a veces tenemos este pensamiento en el corazón. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo les contesta a los discípulos y les dice: ni este ni sus padres pecaron, sino esto fue hecho para que las obras de Dios se manifestaran. No siempre al que le va mal significa que esté en pecado. No siempre al que obra mal le va a ir mal. Eso es algo que sobresale de nuestro pensamiento, es algo que sobresale de nuestro corazón y no podemos comprender. Así que en medio de nuestra, perdón la expresión, hermanos, pero en medio de tal vez nuestra ignorancia, a veces podemos dar un consejo muy mal atinado. No un consejo bíblico, no un consejo para bendición de nuestros hermanos, sino tal vez en el mismo pensamiento de Elifaz, señalar y condenar aquello que nosotros no conocemos. Muchas cosas que a veces nosotros ignoramos. Esa es una de las grandes enseñanzas que podemos tener en este libro. Otra de las cosas o de los errores que podemos encontrar que tiene aquí este amigo de Job, en primer lugar, hermano, es que él usa de presuposiciones para calificar a Job. Presupone, él piensa, él cree, sin ni siquiera saber cuál es la realidad del asunto. Las intenciones de este varón, hermanos, por lo tanto, es pronunciar un testimonio en contra de Job sin buscar un consejo de Dios. Eso lo podemos ver en el versículo 2, capítulo 4 de Job, versículo 2, dice: si probáramos a hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? Para poder entender un poquito más este texto, lo podemos analizar desde la traducción lenguaje actual, que dice de la siguiente manera: puede que no te guste lo que tengo que decirte, pero no puedo quedarme callado. Eso es lo que Elifaz le estaba diciendo a Job. Mira, Job, te voy a decir cosas que no te van a gustar, porque según Job,
el amigo de Elifaz podría pensar, según Job tú te crees limpio, según tú te justificas, según tú no has pecado, y lo que te voy a decir, Job, no te va a gustar en nada. ¿Sabes? Job empieza él a condenar y a decir que de alguna manera, vamos a decirlo discreta, le empieza a decir a Job, tú estás en pecado, por eso te está yendo mal. Job, tú estás en pecado, no has confesado tus pecados, tienes un pecado horrible escondido y no lo estás confesando, por eso te está yendo mal. Sabemos que esta no es la realidad de Job. Nosotros lo sabemos porque leemos la historia completa. Tiene el buen testimonio de Dios como un hombre recto delante de él, pero Elifaz está hablando a través de las presuposiciones. En esta introducción, hermanos, notamos que Elifaz sabe supuestamente algo que Job se está negando a realizar. Estás muy mal, ya dilo, confiésalo. Ahora, vamos a imaginarnos la escena, hermanos. Usted y yo ya podemos escuchar un poco de la descripción del sufrimiento de Job. Ahora imagínese a alguien que le está insistiendo ahí, ya Job, ya confiesa tu pecado, Job, tú eres pecador, mira, estás así porque no te arrepientes. Ahora imagínese, tal vez si podemos usar un poco de nuestra imaginación, poniéndose en los pies de Job, ¿cómo se sentiría usted? ¿Qué es lo que sentiríamos nosotros? Que tal vez en lugar de poder tener apoyo de un amigo, en lugar de poder escuchar el consuelo de un amigo, empezamos a escuchar acusaciones. Es terrible. Sería algo muy terrible. Mira, algo de lo que Elifaz empieza a decir que hacía Job, le dice, he aquí, tú enseñabas a muchos, eras maestro de muchos, te esforzabas las rodillas de los que decaían, mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Mire, algo que Elifaz empieza a decir, tal vez bueno para Job, en el versículo 2 y 3, le dice, mira, tú Job enseñabas a muchos, ayudabas a los que estaban débiles, los levantabas, les dabas fuerza. Y tal vez es algo de lo que Job quería escuchar. Y tal vez es algo, hermano, de lo que tú y yo podemos aprender a realizar. Cuando tenemos a alguien que conocemos, que está sufriendo, lo mejor es que al momento de dar un buen consejo bíblico, es acercarnos a él, pero también ofrecer nuestra empatía, como el mandato bíblico. Recuerda que la Escritura nos habla de llorar con los que lloran, sufrir con los que sufren. No nos dice condena a los que están mal. No nos dice apachurra a los que se sienten decaídos. Tal vez Job lo que necesitaba era simplemente la compañía de sus amigos y que estuvieran con él. Eso es algo de lo que nosotros pudiésemos aprender. No señalar, no condenar las situaciones o las circunstancias por las que otros puedan estar atravesando. Es algo, hermano, de lo que tú y yo podemos aprender verdaderamente a cómo consolar bíblicamente. Y tal vez tú y yo somos culpables de esto, tal vez en mayor o en menor grado, pero hemos llegado tal vez a dar un mal consejo o a criticar a alguien que está sufriendo sin nosotros saber cuál es el verdadero motivo. Es tan interesante, hermanos, y resulta que este pensamiento entonces puede seguir impregnado en cada uno de nosotros. Veíamos el ejemplo que podemos ver ahí en Juan 9:2, ya veíamos en donde quién fue el que nació o quién fue el que pecó, este o sus padres para que naciera ciego. Dar juicios, hermanos, antes de tiempo es algo que se nos hace fácil de hacer. Y más fácil de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y cualquiera de los que estamos aquí no podemos estar exentos de este tipo de pecado o de este tipo de opinión. Creo que primeramente tenemos que pedirle a nuestro Dios
que nos ayude a mirar a otros con misericordia y compasión antes de extender el dedo y poder señalar a otros sin causa alguna. Bueno, hermanos, pues con todo esto podríamos nosotros entender que la misericordia de Dios es la que debe de sobresalir en nuestros pensamientos, en nuestras ideas y en nuestros consejos. Ahora, a veces les digo, es tan fácil poder juzgar y condenar sin nosotros darnos cuenta y decirnos o decir con tanta liberalidad o con tanta ligereza cosas como: mira qué malos hijos le salieron. No, de seguro ha de ser un mal padre, ha de ser una mala madre. No, de seguro Dios lo está castigando. Mira qué hijos tan malos tiene, que estará pagando. A veces son pensamientos, hermanos, que están en nuestro corazón. Pues quién sabe qué habrá hecho para el esposo que le tocó. No, mira, pues quién sabe qué hizo. Son pensamientos, hermanos, que a veces pueden estar arraigados en nosotros. Mira, siempre anda pobre, nunca tiene dinero. Para mí que ni diezmo. Todo este tipo de pensamientos, hermanos, están en nuestros corazones. No, miren, su negocio ni prospera. Yo creo que a lo mejor ni cristiano es. No, porque si fuera cristiano, Dios bendice a sus hijos, ¿a poco no? Y a veces podemos tener tan a la ligera todos estos tipos de pensamientos, la idea de la retribución, de que al que está con Dios le tiene que ir bien y al que no está con Dios le tiene que ir mal. Pero esto es algo falso. Y algo en lo que Elifaz no entendía y estaba condenando sin saber. Nosotros los cristianos no somos llamados a condenar, sino nosotros somos llamados a verdaderamente extender un brazo de solidaridad, de apoyo, de amor y de comprensión. Nosotros somos llamados más bien, hermanos, en lugar de dar palabras hirientes, somos llamados a dar palabras que alienten, que fortalezcan y que puedan servir de estímulo a otros para que también busquen al Señor en el dolor y en el sufrimiento. ¿Te imaginas que pudiésemos nosotros poder cuestionar esto a alguien, hablarle con alguien con estas realidades o con estas verdades? Lo único que podemos hacer es aumentar la carga de aquel que está sufriendo. Aquí Elifaz, por lo menos algo bueno que podemos reconocerle es que era muy sincero y se lo decía directamente a Job delante de él. A veces tú y yo lo hacemos escondida de nuestro hermano. Lo hacemos en nuestra plática como matrimonio, hablamos de alguien más. Lo pensamos muy adentro de nosotros y muchas otras cosas más. Pero que Dios nos ayude, hermanos, a no caer en este mismo engaño en el que Elifaz se encontraba y condenaba a Job. Pues, hermano, que Dios nos ayude a mostrar verdadero amor para con otros hermanos. ¿Verdad? A veces es como poder llenarnos hasta un poco de orgullo y caer en vanagloria espiritual, en poder decir: no, yo sí estoy bien con Dios, mis hijos están bien. Ese hermano ha de estar re mal, mira nada más. Y enorgullecernos de cosas, hermanos, que sin darnos cuenta no es ni siquiera por nuestras habilidades o porque seamos buenos, sino que verdaderamente lo poco bueno que tengamos, hermano, es por la gracia y la misericordia de Dios. Tal vez tú podrías calificarte con otros o al compararte con alguien más que te está yendo mejor. Gloria a Dios. Pero no somos llamados a ver a otros o a emitir un juicio de esta magnitud. Esta es la situación en la que se encontraba Elifaz. Esta puede ser la situación de tu corazón y de mi corazón. Pero que Dios nos ayude a alejarnos de esos pensamientos. Hermanos, no nos olvidemos de que es Dios el que da la gracia para nuestra vida, que Él da bendiciones más allá de lo que merecemos, porque ninguno de nosotros merece nada de Dios por más bien que queramos portarnos. En verdad, por más bien que queramos nosotros portarnos, Dios no nos va a decir: mira, mi hijo hace todo su esfuerzo perfecto, Él lo bendigo más que al otro. Pues no es de esto, hermanos. No se trata de esto, sino de la misericordia de Dios y en muchas veces sus planes que nosotros no entendemos.
veces hay planes de Dios que no comprendemos y hacen que los justos sufran. Esto a veces pasa. ¿Incomprensible? Sí. En los planes de Dios, no. Recordando, hermanos, esa frase que les citaba la vez pasada de esa mujer, Corrie ten Boom, diciendo, recordemos que Dios no tiene problemas, sino planes. Si Dios por alguna circunstancia permite que suframos en medio de que nosotros sabemos que no hemos hecho nada malo, ahí están los planes del Señor. Si Dios por su misericordia permite que tú y yo pasemos por algún problema y no entendemos el por qué, son los planes de Dios. No precisamente porque sea un pecado. Sabemos que el pecado sí puede traer esas consecuencias y eso es una verdad, pero hay veces que no es así. Y este es el caso que se nos presenta con Job, y este puede ser el mucho caso de muchos santos a lo largo de la historia de la Iglesia de Cristo. Pues sabemos que nuestro Señor Jesucristo por eso respondió en Juan 9:3 a los discípulos: no pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestaran en él. Y esto es precisamente lo que pasó en la vida de Job. No necesariamente o no fue porque Job fuera un hombre malo y perverso, sino simplemente todo este sufrimiento pasó para que nos pudiésemos dar cuenta hoy tú y yo que a veces los justos sufren con una causa. Si se tratara de que solamente el que obra bien le va bien, entonces ¿cómo podemos explicar el sufrimiento de Cristo mismo? Es paradójico. Es paradójico. El amartitos o el sin pecado que es Cristo, él en este caso no merecía nada de ello. Y se le tuvo que imponer nuestro pecado para nuestra salvación. Al justo. El justo por los injustos, sufriendo por nosotros sin que él lo mereciera. ¿No será, hermanos, entonces mejor esperar a que Dios emita el verdadero juicio y dejar a Dios que verdaderamente Él responda ante esta situación y mientras nosotros ser intermediarios de misericordia? A lo que somos llamados nosotros a ser como hijos de Dios. Elifaz después, hermano, acude de una manera muy cruel todavía para querer confrontar a Job y querer decir: Job, ya confiesa Job, estás en pecado. ¿Te imaginas ese dolor para Job? Job estaba triste por esta situación. Nos podemos imaginar un hombre triste y quebrantado por escuchar estas palabras. Fue muy cruel la situación en la que Elifaz empezó después a describir a Job, diciéndole de alguna manera: eres pecador y no te has arrepentido. Esto lo podemos ver en la descripción del versículo del 3 al 5, que me permito darles lectura, hermanos, y dice de la siguiente manera: he aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos de los débiles, al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzaban las rodillas de los que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti te turbas. Hermanos, estas palabras de este hombre es como le dijera, ¿verdad? Ay, Job, ¿no te aplicas tus mismos consejos? Mira, según tú les decías a otros que pudieran estar felices, de que confiaran en Dios, que todo iba a salir bien, tú levantabas a los quebrantados. Pues ¿por qué no te aplicas tus palabras, Job? ¿Por qué no te aplicas tus propios consejos? Ay, tú según hombre santo y recto delante de Dios, que ayudabas al quebrantado, ahora no te puedes tú levantar. ¿Te desanimas ahora porque estás tú en sufrimiento? Y es como si Elifaz le estuviera diciendo: Job, ¿sabes por qué no te puedes aplicar tus propios consejos? Porque estás en pecado, porque sabes que eso no es una realidad en ti, Job, porque por eso no puedes encontrar tu descanso en Dios. No te puedes aplicar tus propios consejos. Es un estilo muy fuerte de hablar Elifaz hacia Job. ¿Cómo poder entonces en verdad mostrar misericordia a alguien que está quebrantado? Hermano, muchas veces, tal vez con muy buena intención, pero cuando vemos a alguien que está sufriendo, es como que llegamos de una manera muy cruel y poder decir: ya, levántate, ¿que no confías en Dios? Ay, son palabras fuertes, hermano. Sí, se puede oír muy bonito y se puede oír tal vez muy piadoso, pero hermano, en el momento en el que estás en una agonía tan grande como la de Job, tú no sientes salida. Y no necesitas que te remarquen,
Es más, muchas veces no necesitas ni siquiera que te cite la Biblia porque tú la sabes. Pero lo que sí necesitas es alguien que vaya y esté a tu lado y te ayude a ir a Cristo. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. En vez de tener una parte acusatoria como Elifaz y decir, Job, ni siquiera te puedes aplicar tus buenos consejos. Job, eres un pecador. Hermanos, es terrible la situación en la que Job se está enfrentando. Me imagino a Job que al escuchar lo que en otros momentos él hizo, él quería tal vez escuchar algo así. Creo que, amados, que al estar nosotros viendo esta situación, somos llamados a ser en verdad, hermanos, intermediarios de consolación de parte de Dios, no reprochadores, no sacando en cara. Tal vez usar frases como las de, ya ves, te lo había dicho, te lo dije, ahora ni modo, te aguantas con tu pecado. Es algo terrible, hermanos, algo terrible a un corazón que está quebrantado. Un gran ejemplo de esto, hermanos, lo tenemos en nuestro bendito Señor y Salvador, allá en Juan capítulo 8, versículo del 10 al 11. El Evangelio de Juan capítulo 8, versículo del 10 al 11 nos dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Miren, nuestro Señor nos dice que si bien hay personas que pueden estar también en cuestión de pecado y pueden estar quebrantados, dolidos en el suelo por causa de su pecado, tal vez por consecuencias de algo mal que hicieron. Pero nuestro Señor, en vez de condenar a esta mujer y dije, bueno, sí, es la ley lo que marca, apedréala, extendió misericordia, pero con una advertencia en amor. Yo no te condeno, vete, pero no peques más. Vean cómo primeramente tenemos que atender nosotros a la misericordia al momento de poder dar consejos para otros y no solamente condenar a otros. Este buen ejemplo de nuestro Señor, que lo podemos encontrar ahí en Juan 8, 10 al 11, es algo de lo que tú y yo podemos hacer. Que Dios nos ayude que antes de extender condenación podamos extender misericordia, porque todos podemos caer en una situación igual, semejante, terrible. Es por eso que ninguno de estos hombres se atrevió a apedrear a la mujer, y dice que yéndose del mayor al menor, su misma conciencia los acusaba y se empezaron a ir de uno en uno, porque bien sabían que también habían cometido pecados. Y es por eso que nosotros, hermanos, aquí podemos entendernos, porque sabemos que aunque estamos en Cristo, podemos caer también en pecados, o hemos caído en pecado, y podemos nosotros actuar con misericordia, y poder extenderle el brazo a alguien y poder decir, te entiendo, estoy contigo, busquemos al Señor. Eso es algo de lo que nosotros podemos aprender antes de tener nuestra postura de condenar sin misericordia. Es nuestra responsabilidad ayudar, hermanos, pero no a la manera de Elifaz en la que lo está intentando. Gálatas capítulo 6, versículo 1 nos dice algo respecto a esto. Hermanos, si alguno fuere sorprendido por alguna falta, o como algunas traducciones ponen, pecado por algún pecado, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Mira, la palabra que podemos resaltar de este texto es que con un espíritu de mansedumbre, con misericordia poder ayudar a otros. Porque nos hace la advertencia, recuérdate, que a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. No sea que también ahora al que tú estás condenando algún día tú puedas estar en ese lugar. Actuemos de misericordia. Hermanos, creo que en verdad cuando estaba estudiando para poder hacer esto, hermanos, ¿cuánto me falta? En verdad, personalmente puedo decirlo delante de ustedes, hermanos, esto me falta mucho. Y esta sensación a veces de la retribución, por más que decimos no soy así,
Tal vez escudriñando mi propio corazón me encuentro que en muchas y más de una ocasión he caído en este engaño. Que Dios nos ayude, hermanos, a que verdaderamente podamos progresar a un carácter semejante al de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Y podamos tener un pensamiento más bíblico, centrado en la palabra, asimilándonos más al carácter de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Que Él esté en nosotros. Que Él nos ayude, hermanos, que verdaderamente con un espíritu de mansedumbre podamos atender y ver a aquellos que están atribulados. Ahora, algo que dice el versículo 2, ahí mismo en Gálatas 6, versículo 2, nos dice de la manera siguiente: sobrellevad las unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Esto es la ley de Cristo, esto es sentir como Cristo, esto es vivir como Cristo. Elifaz tenía una desventaja, si usted quiere verlo, a nuestra forma de vivir actual, a nuestra actualidad. Elifaz todavía no conocía el carácter de Cristo, la Biblia no se había escrito tal cual. Podemos pensar que la historia de Job se desarrolló en la época de Moisés o incluso más atrás, no tenían nada de inspirado en la Escritura. Elifaz tal vez pudiera excusarse de eso, pero usted y yo no. Porque la revelación de Cristo ya ha sido completada, el canon ha sido cerrado, tenemos toda la revelación que necesitamos. Y por lo tanto nos dice, esta es la ley de Cristo. Es como si nos estuviera exhortando a ti y a mí como cristianos a decirnos, hagan caso a esto, actúen de este sentir que hay también en Cristo Jesús. Esa es una exhortación directa y plena para todos y cada uno de nosotros. Dice un comentario sobre este versículo, allá en Gálatas 6, versículo del 1 al 2, en la historia, en la Biblia de estudio de la Reforma, dice de la siguiente manera, haciendo un comentario: el que un cristiano se enrede en el pecado no es un problema privado, sino que es una carga que otros deben llevar junto a él para intervenir y para ayudarle a escapar. Esa es nuestra responsabilidad, una carga para nosotros también. Cuando vemos que alguien está sufriendo, cuando alguien ha caído en pecado, cuando alguien está por alguna situación difícil, es una carga también para nosotros. No una carga en pesado, que qué difícil ayudarle, no, sino es un peso que nos duele también a nosotros y tenemos que ayudarle en las misericordias del Señor a no condenar, sino a extender misericordia. Hermano, esto es algo en lo que tenemos que hacer. Esos son los casos como lo que podemos ver en la historia de Job, en lo que Elifaz debió haber entendido que tenía que más bien cargar la pena junto con Job, tal vez extenderse a su amigo, ofrecerle un abrazo, ofrecerle palabras de ánimo y tal vez en tantas palabras poder decirle: hermano, estoy orando contigo. Hermano, voy a orar contigo. Aquí estoy. Tal vez una manera más sensata en la que Elifaz hubiera hablado, simplemente hubiera dicho, sin tanta palabrería tal vez, sin tanto poder expresar, simplemente sentarse a su lado y poder decir: estoy contigo. Tal vez, Job, yo no entiendo lo que te está pasando, yo no sé si haya pecado o no en tu vida, pero aquí estoy contigo. Juntos vayamos a Cristo. Y que Cristo sea el que convenza a cada uno de nosotros en el caso de que haya alguien, no es el caso de Job, pero en el caso de que haya alguien que sí tiene pecado, que Dios mismo lo redarguya. Y por el amor de sus amigos, por el amor de sus hermanos, pueda ser llevado a la necesidad de quebrantarse ante el Señor y pedir perdón y salir del hoyo en el que se encuentra. Esa es nuestra responsabilidad. Es mejor, hermanos, entonces nosotros, antes de levantar sospechas, el poder extender misericordia. Elifaz sigue con esta postura, hermanos, de la retribución, de presuponer que esta es la situación de Job, y lo vemos en el versículo 6 y en el versículo 7. Le dice: ¿no es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? O como dice la versión del lenguaje actual: según tú, no haces nada malo. ¿Por qué entonces desconfías de Dios? No me vayas a decir que ahora los que hacen lo bueno van a sufrir y van a terminar mal. Elifaz persiste con esto con Job.
Job, tú estás mal. Yo nunca he visto a nadie que haga lo bueno y le vaya mal. Este es el segundo punto en el que Elifaz cae en este error. El segundo error que Elifaz comete, amados hermanos, es de que ahora él apela a su experiencia personal. Ahora él está apelando a lo que él ha visto, a lo que él conoce. Y esto podemos verlo en el versículo 8, que dice de la siguiente manera: como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Ahora vea y ponga atención a lo que Elifaz exclama como su sabiduría y como veredicto final para Job. Como lo que yo he visto. Yo he aprendido esto. Esta es mi conclusión. Esto es lo que yo entiendo de la vida. Así funcionan las cosas, Job. Los que hacen mal les va mal. Y vemos que ahí entonces Elifaz cae en este segundo error de acudir a su propia sabiduría, a su propia experiencia. Y esto, hermanos, no debe de ser así. No podríamos nosotros poder exclamar a un hermano y poder decirle: ¿sabes qué? Yo he visto la prosperidad de Dios porque yo sí diezmo, por ejemplo. Yo sí diezmo y a mí Dios me bendice. No, pues tú haz lo mismo. No podríamos apelar a nuestra experiencia personal para poder consolar o dar un consejo a alguien. Nuestra experiencia personal es nuestra experiencia personal y nada más. Antes que apelar nosotros a la experiencia de nuestras propias vidas, tenemos que apelar a la experiencia que la misma Escritura nos da. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Miren, no es importante lo que tú y yo pensamos, sino que es más importante lo que la misma Escritura nos está mostrando. Elifaz acude a sus propios pensamientos, como yo he visto, y ahí empieza a decir algunos de los versículos, ¿verdad? Dice, por ejemplo, el 9, perece por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados, y empieza a describir un montón de cosas él por experiencia de lo que él ha visto. Es como si dijera él: mira, yo he visto que los leones se les rompen los dientes, después se quedan sin alimento, es la consecuencia natural, y eso es lo que te pasa a ti, Job. Esa es mi experiencia, eso es lo que yo veo. Y eso es algo también completamente peligroso, hermanos, de caer a nuestra experiencia personal. Tal parece que Elifaz se le ha olvidado enfrente de quién está, de un hombre que está sufriendo, y debería de apelar más a la empatía y a la misericordia. Empatía es hacerte igual a la persona, sentir el dolor que la persona está sintiendo. Nuestras experiencias y vivencias, hermanos, deberían de quedarse ahí solamente en nosotros. No compartirlas en un momento de dolor, porque mira, a veces es muy terrible, ¿verdad? Imagínate que tú estás hablando con alguien y poder decirle: ¿qué te crees? Tal vez, o dar un ejemplo: es que mi hijo se está enfermando, mi hijo se enferma y tienes un bebé pequeño, y mira eso. Y alguien tal vez con buenas intenciones te puede decir: ay no, mis hijos no se enfermaban para nada. O sea, en vez de dar una palabra de aliento, en vez de querer comprender o sentir el dolor de esta persona que tal vez está diciendo: mira cómo están mis hijos, empiezas tú a dar tus experiencias personales y empiezas a decir: no, mis hijos eran bien sanos, fíjate que así y así. Hermano, apachurramos el espíritu de aquellos que necesitan un consuelo de nosotros. Hay que tener mucho cuidado en cómo nos expresamos. Hay que aprender a escuchar más y hablar menos. Eso es algo de lo que nosotros tenemos que entender en nuestra vida espiritual, en nuestra vida como cristianos. Nuestras experiencias personales, hermanos, entonces guardémoslas para otra ocasión y no en los momentos en que hay un corazón quebrantado delante de nosotros. ¿Qué hacer para consolar? ¿Qué hacer nosotros para actuar de acuerdo a la voluntad de Dios? Pues algo de luz nos puede dar lo que se escribe con el profeta Miqueas en capítulo 6, versículo 8, que nos dice lo siguiente: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente buscar justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Es lo que pide de nosotros, que amemos la misericordia. Actuemos con misericordia antes de condenar, mirar a Dios y no darnos, hermanos, a nosotros por entendidos con palabras meramente habladas, incluso sin pensar. Hermanos, hoy tenemos más luz de la que los amigos de Job tenían.
por lo tanto Dios nos ayude a que verdaderamente veamos que no siempre es así. Mira, en la Biblia hoy podemos encontrar muchos ejemplos. Por ejemplo, está Jeremías, aquel que se le llama también el profeta llorón. Se le decía así porque él sufría, era un hombre que estaba sufriendo tanto que deseaba la muerte. ¿Y cuál era la razón del sufrimiento de Jeremías? Jeremías no tenía sufrimiento porque tenía un pecado en él. Él estaba sufriendo porque hacía lo bueno. Jeremías sufría porque era portavoz del evangelio. Bueno, obviamente no del evangelio que conocemos ahorita, pero de las buenas nuevas de ese momento. De poder dar mensaje de Dios, de poder dar la palabra de Dios. Ese era el pecado de Jeremías. Y era un hombre que estaba sufriendo completamente. ¿Qué le pudo haber dicho Elifaz entonces a Jeremías? Tú estás sufriendo porque estás en pecado. Pero vemos que no siempre es así. No es nuestra sabiduría lo que importa, sino que verdaderamente importa lo que Dios está determinando y haciendo. Y nosotros nuevamente, hermanos, poder decirles lo que importa es ser nosotros mediadores de misericordia. Hermanos, ¿no es verdad que nosotros podemos caer en este error? Creo que podemos caer más de lo que nosotros nos imaginamos. Y eso es muy cierto, hermanos. Eso puede caer en cada uno de nosotros. Creo que lo que debemos de aprender, hermanos, a lo largo de este libro de Job y a lo largo de este capítulo, hermanos, es que nuestras experiencias personales nunca deben de intervenir tampoco en esto. Nuestra experiencia personal que se quede como una fuente de opinión, pero no como la fuente de verdad. La fuente de verdad y donde encontramos lo que necesitamos verdaderamente es lo que la misma palabra de Dios nos dice. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos causado daños por respuestas ante el sufrimiento, por palabras que incluso nosotros consideraríamos piadosas? Tal vez cuántas veces no has escuchado a alguien que con muy buena intención, pero está en medio del dolor porque ha perdido un ser querido, y tal vez estamos en el velorio y escuchas a alguien que dice, no, ya no llores, que no tienes fe. Bueno, sí es verdad, tenemos fe, pero esos no son momentos de poder consolar a alguien de esta manera. Cálmate, sé fuerte, Dios está contigo. Hermanos, podrían ser frases tal vez que resultan o pueden oírse como bíblicas, pero en realidad no es lo que necesita un corazón quebrantado en ese momento. Sí sabemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y es un versículo que no lo sabemos de memoria. Pero cuando viene la tristeza en nuestro corazón, hermano, no son maneras de poder aconsejar a alguien más a través de nuestra experiencia personal. Y mucho menos poder decir, ¿verdad? No, yo también perdí a mi esposa, a mi hijo, a fulano, y mira, yo aquí estoy. No se trata de eso. Frases que pueden ser de mayor dolor y de carga y hacer sentir culpable a las otras personas, porque ahora pudiesen empezar a cuestionarse. Tal vez no tengo mucha fe, tal vez no soy digno de Dios, tal vez no soy hijo de Dios. Sin darnos cuenta, hermano, pudiésemos estar plantando palabras que pueden herir más que traer sanidad. Sería mejor, hermano, sumarnos al dolor y llevar aquel mensaje de nuestro Señor: sufrir con los que sufren, llorar con los que lloran. Este es nuestro trabajo, hermanos: tomar a nuestros hermanos y llorar con ellos, juntarnos con ellos y estar con ellos. Hermanos, la sabiduría finalmente se encuentra en Dios y no en nosotros. La sabiduría, hermanos, no puede ser por sí sola en nuestro pensamiento y en nuestro corazón, sino por lo que Dios está determinando. Esperemos que Dios sea el que obre en los corazones de las personas. Y lo que nosotros podemos hacer en nuestras vidas, hermanos, es ayudar a nuestros hermanos en medio del sufrimiento, que corran hacia los pies de Cristo, que corran hacia Cristo, a su presencia, a los pies de la cruz. Pidamos, hermanos, sabiduría a nuestro Dios, para no caer en el engaño de Elifaz, para no caer en este tipo de pensamientos y caer, ¿verdad?, en ser más un instrumento del infierno que un instrumento del cielo. Hermanos, alguien que está en dolor necesita o no necesita una explicación profunda del por qué está sufriendo. Necesita nuestros brazos, nuestras oraciones y nuestra comprensión. Que Dios nos ayude a que estas verdades estén en tu corazón y en mi corazón. Mucha falta nos hace. Hermanos, vivamos
vivamos a la luz de la cruz, vivamos a la luz del perdón, de la reconciliación que encontramos en el Evangelio, y que sea nuestro Señor Jesucristo nuestro motivo para expresar palabras de amor en momentos de dificultad y de dolor. Ahora, hermanos, hemos aprendido algo, tal vez nuevo para nosotros, tal vez confrontante para nosotros, pero que Dios nos ayude a que eso sea una realidad en nosotros. Tal vez no es fácil, tal vez se nos sale muy a la ligera este pensamiento de la retribución. Pero recuerda que la Escritura nos llama a que nuestra mente y nuestro corazón sean renovados en la palabra de Dios, para poder expresar verdaderamente consuelo, verdaderamente amor. Que Dios nos ayude, hermanos. Ahora tenemos a Cristo. Que Cristo sea tu modelo a seguir para expresar amor y misericordia en donde haga falta. La pregunta sería, ¿estaremos dispuestos a hacerlo? Esperemos que en el Espíritu Santo nuestro corazón haya sido tocado y quebrantado para pensar 2 veces lo que vamos a decir, para mejor expresar amor. Vamos a orar y terminamos con la meditación del día. Padre Santo y Dios de amor y de misericordia, aquí estamos, Señor Dios. En verdad, Padre, puedo decirte que dura la enseñanza, Padre, de tu palabra para mi corazón. Señor Dios, te pido que quebrantes nuestra mente y pensamiento, y que nos ayudes a moldear nuestros pensamientos a tu palabra, y no, Señor, a lo que este mundo ofrece o este mundo piensa. Señor Dios, trae a nuestro corazón convencimiento, Padre, para que podamos tener más el carácter de Cristo. Tu iglesia, Señor, en sus inicios se distinguía por el amor que se tenían los unos a los otros. Señor, que así sea nuestro distintivo hoy en día. Señor, tú orabas por la unidad de tu cuerpo, oras por la unidad de tu cuerpo. Esa es una oración vigente. Ayúdanos, Señor, a sumarnos a esa oración y a ese deseo tuyo, Padre, a promover unidad, amor y cercanía los unos con los otros, antes que tal vez odio, condenación, juzgar. Oh Señor, cuánta falta nos hace. Te pido que en tu amor y en tu misericordia nos ayudes. Señor, ayúdanos. Vuelvo a pedirte ayuda, Señor, porque solo tú puedes transformar nuestro carácter rebelde, necio, e incluso en muchas ocasiones tal vez falso, para ser genuinos, ser transparentes delante de ti y convertirnos, Señor Dios, en un instrumento e intermediarios de misericordia antes de juzgar. Oh Señor, líbranos de condenar y ayúdanos a extender tu gracia. Padre, de gracia hemos recibido tanto amor de ti, de gracia demos a otros, a nuestros hermanos, y cuando vemos que estén sufriendo o cuando vemos que estén en pecado, poder aconsejar y acompañar en amor y en verdad. La gloria a tu bendito y precioso nombre, Padre Santo. Nos ponemos en ti, en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén y amén. Bueno, muchísimas gracias, les agradezco mucho y les vamos a dar lugar a nuestro hermano René, que continuará con la dirección. Gracias.